Ujú. Decía yo que ya hemos cubierto lo relativo a derivadas parciales, ya se hizo. Vamos para diferenciabilidad y el concepto de derivación de diferencial total, ¿no? Y armados con eso, le vamos a entrar a regla de la cadena, ¿no? Pero antes de eso, hay un pequeño tema que no hemos considerado adecuadamente, ¿no? Se llama funciones de varias variables. No lo hemos hecho y conviene hacer una lista de funciones de varias variables. O sea, voy a continuar viendo los temas como están aquí, 12.3, 12.4. Pero el 12.1 y el 12.2 que les dejé de tarea para que ustedes leyeran, en realidad trata de esto, de funciones de varias variables. Entonces vamos a hacer esto. Nos brincamos derivadas parciales porque ya los puse a derivar parcialmente. No quiere decir que vayamos a dejar de hacer derivadas parciales, todo lo contrario, haremos bastantes. Pero nos pasaremos a diferenciabilidad. Vamos a definir diferenciabilidad y la diferencial total, ¿no? Armados del inmenso poder que nos va a dar diferenciabilidad, le entramos a regla de la cadena y dejamos el camino bien preparadito para la derivada direccional. Empezamos por aquí, funciones de varias variables, ¿no? Bueno, básicamente vamos a distinguir tres casos. Campos escalares, campos vectoriales y trayectorias, pero las trayectorias ya las conocemos. En el curso este de multivariable les llaman funciones vectoriales. O sea, son las que vimos en la sección anterior. Y espero que ahorita vayan viendo por qué me niego mucho a llamarles funciones vectoriales, porque se confunden con los campos vectoriales. Y en realidad las funciones vectoriales son un caso particular de campos vectoriales. Entonces empieza a ser un desmadre con eso, ¿no? De aquí en adelante, ustedes lo tienen que recordar. Ya no les voy a llamar funciones vectoriales a lo que le llamaba funciones vectoriales. Ahora sí me voy a referir a ellas como trayectorias, exclusivamente como trayectorias, ¿no? Y los campos vectoriales serán campos vectoriales y los campos escalares serán campos escalares, ¿no? Esa metodología la continuaremos manejando de esa manera, ¿no? Bueno, entonces vamos empezando. Número uno, los campos escalares. Ahora, las funciones de campos escalares son las que hemos trabajado hasta ahorita ya las conocemos. Sí, la regla de correspondencia es muy clara, ¿no? Dice W es igual a F que depende de X y Y, ¿no? Entonces estas cosas toman elementos, estas cosas toman elementos en un dominio que es subconjunto de, vamos a pensar por el momento Rn, ok, R2, y van y lo mandan en R, ¿no? O sea, mandan de R2 en R, pero es que también mandan de R3 en R, y también mandan de R4 en R, y en general estas cosas mandan de Rn en R, ¿no? Esto en general es como lo están haciendo. Pero bueno, por lo pronto pensemos de R2 en R, ¿no? Estas van a ser nuestras funciones escalares, ¿no? La regla de correspondencia es esta, ¿no? ¿Sí?
Aquí lo que está diciendo es que la función toma argumentos en 2 dimensiones y manda en imágenes de una dimensión, ¿no? Ah, bueno, imágenes, es cierto, de una vez. Entonces aquí más bien decimos, ok, va a mandar a un subconjunto I, que va a ser la imagen. Ustedes lo conocen como codominio o rango, es lo mismo. Imagen es lo mismo que codominio o rango, y esto es subconjunto de los reales. Y ya les dije, aquí pueden cambiar el 2 por un 3, por un 4 o por un n, y pues no pasa nada, ¿no? O sea, la estructura, estructuralmente, la función sigue teniendo una regla de correspondencia similar. Claro está que ahora hay que pensar que a W lo vamos a mandar con f de x, y y z. Fíjense que aquí lo que estamos haciendo es enviar un punto en 3 dimensiones en un punto real, ¿no? Este sería el caso entonces de R3 en R. Eso es lo que hacen estas funciones, ¿no? Es importante investigarlas correctamente, ¿no? Entonces, geométricamente, se interpretan como superficies. Geométricamente se interpretan de esa manera. Entonces, les voy a hacer un dibujito para ejemplificarlo como corresponde, ¿no? Este es el eje Z, que conocemos todos. Este es el eje Y, como ya se definió, tiene que ser de esta manera. Los que no, revisen las condiciones de la porro señal. Y este va a ser el eje X. Bueno, aquí, muchachos, va a estar el dominio en R2. Código de colores, este estaba en color azul. Esta D que está aquí, jóvenes, es la misma. Estoy indicando acá. D es subconjunto de R2. R2 es el plano, ¿no? Entonces, D es una región del plano. Ahora, lo que dice es la función toma elementos en D que están en R2 y los envía en elementos en I que están en R, ¿no? ¿Y dónde están los elementos de la imagen? Aquí en el eje Z. Aquí en el eje Z. Acontece lo siguiente. Hay una región bien definida en el eje Z que llamamos I. Entonces, mientras todos los puntos que están aquí adentro los llamamos D, todos estos puntos en color azul los llamamos D. Todos los puntos en color azul que están ahí arriba los llamamos I. Este es entonces el subconjunto de R2 en el plano XY y a cada punto de esos le estamos asignando una I, ¿no? Cuando hacemos el dibujo de la gráfica, lo que esto va a dibujar va a ser una superficie, por ejemplo, este corte de aquí, ¿no? Traten aquí de imaginarlo. Y qué sé yo, ¿no? Entonces, digamos que esto de abajo es la sombra de esta sección cilíndrica, ¿no? Pero esto que está aquí arriba son los puntos, de hecho son zetas, ¿eh? Z igual a f de x, y. Sí, mejor así, ¿no? Porque finalmente I está en z, entonces aquí le reborramos, ¿no?
Decimos no, no W. Para ser un poquito más consistentes con cómo lo estamos escribiendo. Entonces aquí lo dice claramente, los puntos en el eje Z los estás asignando mediante la función f de xy, ¿no? A eso se le llama un campo escalar. Un campo escalar. ¿Qué es un campo escalar? Es una función que a puntos de R2, de R3 o de Rn les asigna números reales. Puntos, no vectores. ¿Qué es lo que te dibuja? Una superficie en el caso de R2 a R. De R3 se puede, pero yo ya no te lo puedo dibujar. No te podría dibujar el campo de la superficie, ¿no? Porque el dominio es en R3 y la superficie necesita una dimensión adicional para podértela dibujar, ¿no? Lo puedo hacer con una parametrización, pero es muy complicado para dibujarlo, ¿no? No para representarlo. Computacionalmente lo podría hacer. Y de todas maneras, si me traes R4, ese sí ya no te lo voy a poder dibujar, ¿no? Entonces, bueno, lo dejamos aquí. Estas son entonces la que corresponde a la sección 1, ¿no? Campos escalares. Vamos a la sección 2, campos vectoriales. Número 2, campos vectoriales, ¿no? Definidos como funciones vectoriales. Estas son funciones vectoriales. Vamos a decir que esta función vectorial depende de x y y. Puede depender de más variables. Y es tal que toma elementos de un dominio que está metido en R2, pero está mandando en una imagen que también está metida en R2. Aquí lo importante es recordar lo siguiente. D son puntos. ¿De acuerdo? Mientras que I son vectores. Así es, jóvenes. Esto está mandando puntos en vectores. Repito, puntos en vectores. La función campo vectorial manda puntos en vectores. Fíjense que la función campo escalar, insisto, manda puntos en el plano en puntos en una recta, pero sigue mandando puntos en puntos. ¿Sí? Puntos que están aquí en el plano, los manda a la recta y en el proceso dibuja una superficie. Muy bien. Pero esta manda puntos en vectores. Aquí dice que depende de X y Y. Puede depender de X y Y y Z, en cuyo caso envía puntos en R3 a vectores en R3. A cada punto del espacio le va a asignar un vector. Entonces, aquí lo puedo ejemplificar. El que voy a ejemplificar es un campo en R3. Aunque escribí el de R2, voy a ejemplificar el de R3. No pasa nada, no pasa nada, ¿eh? O sea, nada más hay que recordar la dimensionalidad de la geometría que estamos trabajando. Y ya, con eso uno lo hace muy bien. Pues dibujamos otra vez nuestro espacio de 3 dimensiones. Donde esto es X, esto es Y, esto es Z. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, mira, puntos en el espacio de 3 dimensiones. Imagínate que estos solamente son puntos. ¿Qué es lo que hace la función campo vectorial? Pues mira, asigna vectores en esos puntos. La regla de correspondencia te va a decir entonces lo siguiente, ¿no?
un vector P, me lo asignas con la función campo vectorial evaluada en un punto Q. Y el punto Q tendrá coordenadas, ¿no? Coordenadas X y Y. Todos estos tienen coordenadas X y Y, son los puntos, y a cada punto de esos les está asignando el campo vectorial un vector. Entonces, 2 define un campo vectorial, ¿no? Y el número 3, trayectorias. Definidas como, pues, gamma, que depende de t. Gamma toma un dominio que es un subconjunto de los reales y lo envía en R2 o en R3 o en R4 o en Rn. Claro, lo manda en una imagen. Una imagen que es subconjunto, vamos a ponerle aquí, de R2. Entonces, estas ya las conocemos, son curvas en el espacio, ¿no? Se trata de curvas en el espacio y ya las conocemos. Ya no las llamaremos o ya no nos referiremos a ellas como funciones vectoriales. ¿Ok? A partir de ahora son trayectorias. Si quieren acordarse, trayectorias es lo mismo que antes le decíamos función vectorial. ¿Por qué quiero abandonar el nombre función vectorial? Porque tengo campos vectoriales y se pueden confundir. ¿Ok? Entonces, repaso rápido. Tenemos campos escalares. Agarran puntos, mandan en números reales, dibujan superficies. Tenemos campos vectoriales. Agarran puntos, asignan vectores y mantienen la dimensionalidad. Y tenemos trayectorias. Agarran puntos en los números reales y los envían en vectores en R2 o R3. No son los únicos tipos de funciones que existen, muchachos. Existen más. Sin embargo, son el tipo de funciones que en las ciencias y la ingeniería ocurren con mucha frecuencia. Las ciencias aplicadas en la ingeniería ocurren con bastante frecuencia, con suficiente frecuencia como para que digamos, bueno, pues por aquí le vamos a entrar al asunto. Y bueno, por fin, ¿no? Diferenciabilidad. Por fin, ¿no? ¿Qué es la diferenciabilidad, no? Ok, pues lo definimos. Sea f, que depende de xy, una superficie una función superficie para la cual existen y son continuas las siguientes derivadas. Ahí va. Entonces tienes f de que es una superficie para la cual existen y son continuas las siguientes derivadas. La parcial de f con respecto de x existe y es continua.
y la parcial de f con respecto de y existe y es continua. En tal diremos que f, que depende de x y y, es derivable. Sin embargo, si las derivadas parciales existen y son continuas en un subconjunto de f, que depende de x y y, existen y son continuas en un subconjunto, bueno, no subconjunto de f de x y, perdón. Esto está mal redactado, lo siento. Del dominio, sí, del dominio de f que depende de x y y, diremos entonces que f es diferenciable de clase C1. Entonces yo te doy una función f de x y tú me puedes asegurar que estas existen y son continuas en un subconjunto del dominio. Entonces diremos que f de x y es diferenciable de clase C1 dentro del subconjunto definido. Es un poco como hacer lo siguiente, miren. Te fijas en un subconjunto del dominio de la función superficie. Dices, a ver, me voy a fijar en este de aquí. Y resulta que para todos estos puntos, las derivadas parciales existen y son continuas. Bueno, pues allí en este subconjunto completito, la función es diferenciable de clase C1 porque solo aseguraste que que existían y eran continuas las primeras parciales. Ahora, vamos a estirar un poquito la definición de diferenciabilidad. Por otro lado, si acontece que la primera derivada de f con respecto de x, la primera derivada de f con respecto de y, la segunda derivada de f con respecto de x, la segunda derivada de f con respecto de y, la segunda derivada de f con respecto de x y con respecto de y finalmente la segunda derivada de f con respecto de y con respecto de x existen y son continuas, todas estas. En un subconjunto del dominio de f
Entonces, f, muchachos, es diferenciable de clase C2. Una función C2 existen sus derivadas si son continuas, sus segundas derivadas si son continuas y sus segundas derivadas cruzadas y son continuas. Ojo, recuerden que si una función es derivable en un punto, la función es continua ahí. A fuerza es continua una función que es derivable. Al revés no es cierto. Una función puede ser continua, pero no derivable. Sin embargo, si pudiste demostrar que es derivable en un punto, entonces a fuerza es continua. A fuerza tiene que ser continua. Entonces, eso que queda entendido de entrada, la continuidad de una función queda definida en términos de su diferenciabilidad. Por eso es que es importante asegurar diferenciabilidad en las funciones, para que tú puedas asegurar que puedes hacer cálculo con ellas. Ahora, ¿qué tipo de cálculo puedes hacer? Pues mira, date cuenta. Nada más pedir que sea clase C2 indica que es diferenciable hasta el segundo orden de derivación y además el orden cruzado, algo que no existía en la derivación ordinaria. En estas ya existen. Si recuerdas, estas son las derivadas parciales con las que te he estado poniendo a trabajar. Y la razón es esta, ¿no? Estamos ahorita en la parte un poquito teórica, ¿no? Discutiendo los detalles matemáticos con un poquito de profundidad. Tampoco es tanto, ¿no? Tampoco se vayan a asustar. Entonces, si podemos asegurar que la función en cuestión es C2 aquí en este pedacito rojo, entonces en todos los puntos que están aquí adentro del pedacito rojo existen las primeras derivadas, las segundas derivadas y las segundas derivadas cruzadas. Además hay algo más. La diferenciabilidad. A partir de C2 asegura el criterio de las derivadas segundas, es decir, la segunda derivada de f con respecto de x, con respecto de y, va a ser lo mismo que la segunda derivada de f con respecto de y, con respecto de x. La diferenciabilidad asegurará que esto será cierto, ¿no? Se llama teorema de Clairaut. Déjenme les busco la diferencia, la referencia. Ajá. Conviene que lo muestren sus dos versiones. Un segundo. Que me lo estoy sacando de la wiki, por si alguien quiere ir a revisarlo ahí, lo puede hacer perfectamente. Pero no estaría de más que quedar aquí para nuestra clase. Voy, voy. Tendremos entonces dos teoremas. Veamos con cuidado este de aquí, miren lo que dice.
En general es así, dice CAF, una función, miren, A subconjunto propio de Rn a R. Es como nuestras funciones, miren. Nada más que en vez de ponerle Rn, yo le puse R2. Es que no hay pedo, es el caso general. Le ponemos Rn aquí, ¿no? Y son estas funciones, o sea, son funciones superficie. En este caso hipersuperficies, pero no hay bronca, es lo mismo. Entonces, CAF, A es el conjunto de, el dominio, pues, con dominio en Rn que manda sus imágenes en R, ¿no? A es un abierto, tal que existen las segundas derivadas cruzadas y son continuas en A, ¿ok? Entonces, si existen las derivadas cruzadas y son continuas en A, entonces para cualquier punto que esté metido en el dominio, se cumple que todas las derivadas cruzadas son iguales. Todas las derivadas segundas cruzadas van a ser iguales. Bueno, ¿por qué? Porque diferenciable, por eso. Porque esa es la consecuencia de que sea diferenciable, ¿no? Ahora, si les causó un poquito de temor o de terror, ¿cómo he escrito esto? Bueno, ¿cómo lo escribe la wiki? Lo podemos reescribir para el caso de dos dimensiones. En dos variables, miren cómo están. Omega, subconjunto de R2 a R2, dice una función de dos variables definida en el abierto del plano. Si existen las segundas derivadas cruzadas y son continuas dentro de la imagen y el dominio, entonces van a ser iguales. ¿Por qué? Por diferenciabilidad. ¿Sí? Decir que algo es diferenciable es decir que es clase C2. Más o menos, ¿no? ¿Qué será clase C2? Pues que todas estas cosas existen y son continuas. Y en el último instante, estas además de existir y de ser continuas, van a tener que ser iguales. Es pregunta de examen, ¿no? Indique las condiciones necesarias y suficientes para que esta cosa sea cierta, para que esto sea cierto. Y la respuesta, pues ahí está, ¿no? Hay que asegurar diferenciabilidad y hay que explicar qué significa diferenciabilidad. Nosotros queremos la diferenciabilidad, entonces, por esas razones, se esgrimen esas razones como muy importantes. Si quieres trabajar con este tipo de funciones, tienes que definirlas en términos de la diferenciabilidad. Y ya está. Eso es entonces diferenciabilidad, muchachos. En nuestro curso será suficiente que nuestras funciones sean C2. Aunque sean C2, ya la hicimos. Con eso no se necesita más. Este teorema, este resultado se llama teorema de Clairaut. También se conoce como teorema de Schwarz, pero en fin, ¿no? Ahí los historiadores tienen mucho que decir al respecto de, bueno, ¿cómo le vamos a llamar a este teorema, no? Eh, yo tengo entendido que fue el Clairaut el primero en determinar la validez del teorema con las matemáticas rudimentarias que tenía a su disposición. Pero vamos, los primeros intentos serios por entender esto de una forma genuinamente matemática, pues los hizo Clairaut, ¿no? Pero el Schwarz también, pues ahí hizo su chamba en este asunto. Pues, por aquí dejamos una imagen del señor Clairaut. Gracias. Y sí, diferencial total, ¿no? O bueno, es fácil definirlo, ¿no? Ah, qué caray. Me desespera eso, que define objetos por fuera del lienzo y me refiere a ellos. Diferencial total. ¿Qué es lo que define? Define la tasa instantánea de cambio en una superficie F que depende de X y Y. Eso es lo que define el diferencial total, ¿no?
Ahora ya lo conocemos. Ya lo conocemos, ¿no? Si me están siguiendo en la clase, que espero que así sea, imaginen que tengo una función y igual a g de x. Una función real, de variable real, de las de cálculo 1 y cálculo 2. Alguien dígame, ¿cómo se define el diferencial de g? ¿Jóvenes? Ah, qué caray. ¿Sí me escucharán? ¿Tendré el micrófono funcionando? Sí, profe. Ah, ok. ¿Cómo se define el diferencial de una función real? Ujú. Ok. Acuérdense que pueden decir no sé. Está dentro de las posibles respuestas. Muchachos, ¿saben o no cómo se define el diferencial de una función? Bueno, no, yo no recuerdo. Ok, se define como la derivada de la función con respecto de x multiplicada por dx. Este es el diferencial. Esto es. Así se debe trabajar un diferencial. Por ejemplo, cuando ustedes querían hacer la integral de, qué sé yo, x de x entre la raíz de x al cuadrado menos 1, por ejemplo, ¿no? Imaginen que querían hacer esa integral. Pues hacían cambio de variable, ¿no? Entonces decían, ah, esto yo me lo sé esto, ¿no? Lo que yo hacía era decir que u sea x al cuadrado menos 1. Y entonces, ¿quién decían que era du? ¿Qué es lo que hacían para encontrar el du? Derivar. Derivaban con respecto de x a u y lo multiplicaban por dx, ¿no es cierto? Que en este caso, pues va a ser 2x de x. Y luego decían, ah, mira, yo puedo pasar dividiendo el 2. Entonces el du partido a la mitad tiene que ser igual a x de x, ¿no? A que con madre, este término yo lo tengo aquí arriba. Entonces ya bien puedo continuar la integral. Aquí ya puedo decir, esto es la integral de du partido a la mitad, integrando a u en raíz cuadrada. ¿Sí están de acuerdo? Simón. ¿Sí? Y ya, aquí la aplicabas, ¿no? Decías a la menos un medio más 1, eso es la raíz, ¿no? Entonces esto era la mitad de la raíz de x al cuadrado menos 1, más alguna constante, ¿no? Y listo, ¿no? Te ponían tu palomita. Pero así calculaban los diferenciales con una derivada. Así los calculaban, ¿no? Entonces, si yo pregunto cómo se define el diferencial de una variable, bueno, me pueden responder no sé. Está bien, está bien. Nada más, si es el caso de que no sabían cómo se hacía, pregúntense si saben cálculo, porque para integrar tienen que hacer esto mismo. ¿Sale? Bien. Entonces, el diferencial se define de esa manera, ¿no? Pero es en esa forma en la que se define, pues es sencillo, es el diferencial de una función de una variable. Para funciones de varias variables, el diferencial exacto o diferencial total, bueno, diferencial total.
El diferencial total se define de esta forma, ¿no? Recuerden, f es una función de dos variables, ¿no? O sea, aquí tenemos z igual a f que depende de x y y. Es este tipo de función, muchachos, estas. Así que están definidas aquí, son superficies definidas en algún dominio. Son superficies, muchachos. Entonces, en ese caso, dices, ok, para funciones de varias variables, ¿cómo voy a definir el diferencial exacto, no? Pues no tiene mucho problema realmente. Lo que haces es esto. Dices, diferencial de f es entonces la parcial de f con respecto de x por dx más la parcial de f con respecto a x, perdón, con respecto de y por dy. Comparen eso con lo de arriba. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen, muchachos? Que es similar, ¿no? Es similar, nada más que ahora tienes que incluir a las derivadas parciales y tienen que existir y ser continuas. Por lo tanto, en lo que se refiere al diferencial exacto o diferencial total, necesitas que sea C1 por lo menos la función. Si es C2, ya lo lograste, porque C2 significa que al menos las primeras existen. Acuérdense que en C2 existen las primeras, las segundas y las segundas cruzadas, además de que son iguales. Entonces, sí, efectivamente, lo ves y dices, esto tiene aplicación en ecuaciones diferenciales, porque ahí hay que aprender que algunas ecuaciones diferenciales provienen de estos diferenciales exactos. Eso define el concepto de una función de punto. O sea, una función que solo depende de parámetros de posición, por decirlo de una manera sencilla en términos de la física, ¿no? En términos del cálculo, lo que realmente queremos decir es que la función es diferenciable, que es suave, ¿no? Eso es todo, ¿no? Y en realidad es lo mismo que antes, porque decir que una función es suave es decir que tú podías calcular el diferencial de esta manera, ¿no? Y entonces, pues este era el diferencial, esto era la propiedad de diferenciabilidad que tenías para las funciones de una variable, ¿no? Para las de varias variables lo vas a hacer de esta manera, no cambia mucho el asunto, ¿no? ¿Ok? Bueno, veamos un pequeño ejemplo. Vamos a considerar una función sencilla para sacar su diferencial. Piensen, por ejemplo, que tengo a f de x y y definida como 2x por y menos el logaritmo natural de x veces el logaritmo natural de y. Entonces decimos, ok, ¿cuál es el diferencial exacto de f, no? O el diferencial total de f. Ah, pues es la parcial con respecto de x de 2x por y menos x logaritmo natural de y por dx más la parcial con respecto de y de 2x por y menos x logaritmo natural de y por dy. Y empiezas a derivar, dices, ah, pues aquí yo estoy encontrando que esto es y con un 2. 2y menos logaritmo natural de y por dx más, aquí sería 2x menos x entre y por dy. Ahora, fíjense que hay un punto donde no hay continuidad.
Si y es 0 o menor que 0, el logaritmo truena. Y aquí explícitamente nos están diciendo que y no puede ser 0, ¿no? Entonces, aparentemente, esto es válido para toda x, pero necesitamos que los y sean estrictamente mayores que 0. Si no, va a tronar la función y va a tronar el diferencial. Así que mientras tengas todo x y y mayores que 0, la función va a ser suave. La vas a poder derivar suavemente. Esa es la idea detrás del diferencial exacto. ¿Ok? Entonces, así se calcula el diferencial exacto. Regla de la cadena. En funciones de una variable, la regla de la cadena indica, a ver muchachos, voy a definir una función, le voy a llamar h que depende de x. H va a estar definida como eje f, perdón, compuesta con g que depende de x. Mi pregunta es simple, contéstenme por favor, contéstenme. ¿Cómo calculo la derivada de h con respecto de x, jóvenes? Muchachos, Tiene la misma estructura que el de ahorita, profe. no te escucho bien. Súbele a tu micrófono, por favor. Dijo que tenía la misma estructura que el de ahorita. Pero ¿cómo se calcula? O sea, estoy entendiendo que por misma estructura te refieres a esto de acá. ¿Es así? Sí. No, eso no es. Jóvenes, contéstenme. Esto es cálculo de una variable, por favor. Lo suplico. De rodillas y llorando. ¿Cómo calculo esa derivada? Dado que f depende de g, que depende de x. No es algo similar que venía en Leito en los capítulos. Sí, pues tiene que venir. Es un libro de cálculo. Ahí viene la regla de la cadena. Pero ¿cómo es? ¿Cómo se calcula esa derivada, jóvenes? Miren, muchachos, la desesperación viene de aquí. Si saben cómo se hace, miren, vean esto. Derívenme esto. ¿Cómo derivan eso? Díctenme. Ok, si quieren más fácil, ¿eh? Ahí está. ¿Cómo derivan eso, jóvenes?
Entonces sería una U a la N. Sí, te suplico que me des la derivada, no que me indiques qué camino seguir. ¿Cómo se deriva? ¿Qué te da? Es 2 que multiplica a x cuadrada menos 1 por 2x Correcto. de x. Todos los demás lo saben, ¿verdad que sí? Sí. Los demás, Sí. ¿qué dicen? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ok. Dense cuenta de esto. Es lo mismo, ¿verdad? Simón. Ujú. Esta es la regla de la cadena, ¿no? Sí. Y la saben usar, o sea, entiendan mi desesperación por qué es. Es un objeto que saben usar, pero por alguna extrañísima razón no son capaces de reconocerla de forma abstracta. A ver, derivan eso de ahí. ¿Qué les da? Es lo mismo e elevado a la 3x al cuadrado que multiplica a 6x. Si lo observan con cuidado, esto es e a la 3x al cuadrado, porque esa es la derivada de la exponencial por la derivada con respecto de x de lo que tiene adentro. ¿Están todos los demás de acuerdo, sí o no? Sí. Sí. Ok. Contéstenme entonces. Si f depende de g, que depende de x, ¿cómo derivo, perdón, si h? Si h es tal que depende de g, que depende de x, ¿cómo hago esta derivada? ¿Por qué no pueden responder, muchachos? ¿Qué pasa? Es muy extraño. Pueden hacerlo operativamente y lo recuerdan, pero no pueden extraer de aquí el concepto. ¿Por qué razón? ¿Quién les enseñó cálculo? Cristina, Cristi Cortés, la he visto trabajar con esto de forma insistente. ¿Seguro que ponías atención? la recursé. ¿Las dos veces con Cristi? No, sí, la segunda vez la pasé con Cristi. Pues es esto, muchachos. Derivar a la función de afuera con respecto a la función de adentro por la derivada de la de adentro con respecto de x. Vean que es lo mismo. Miren, obsérvenlo aquí. Comparen término a término. La derivada, para empezar, f sería elevar al cuadrado. G sería tomar el cuadrado de x menos 1. Su derivada sería derivar a f con respecto de g. Eso es todo este término. Por la derivada de lo de adentro. Eso es todo este término. ¿Sí lo ven? Sí, sí, sí. Ya. Es que es bien
bien extraño. O sea, pueden operar el concepto, pero no me pueden decir cómo es de forma abstracta. ¿Por qué razón? Es muy, muy extraño. Bueno, pues ahí lo tienen. Esa es la regla de la cadena en una variable, ¿no? En funciones de una variable, la regla de la cadena, muchachos, les va a funcionar así. Se supone que esto lo saben, que lo pueden interpretar. Porque ahí les va entonces, van a sufrir con esto en varias variables. A ver qué tanto, ¿no? Si f depende de x, que depende de un parámetro, y de y, que depende de un parámetro, o sea, la parametrización es uniparamétrica. Si son funciones de varios parámetros se puede hacer, pero empecemos por el caso más simple. No solo es que f depende de x y de y, entiéndase esto, sino que también x y y dependen ambas de t. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, en este caso tú podrías preguntar, ¿y cuál es la derivada total de f con respecto de t? Ah, pues ahí te va. Ahí te va. Es la derivada parcial de f con respecto de x por la derivada total de x con respecto de t, más la derivada parcial de f con respecto de y por la derivada total de y con respecto de t. Compárenlo con lo de arriba. ¿Qué me dicen? Regla de la cadena. Es la regla de la cadena, de varias variables. O sea, en una variable, pues es nomás un término. En varias variables es un término por cada una de las variables. Si esto dependiera de 3 variables, entonces habría que decir más la parcial de f con respecto de z por la derivada de z con respecto de t. Y así para cada variable, asumiendo por supuesto que hay una parametrización uniparamétrica. Es decir, que bien es verdad que f depende de x de y, si quieren de z, de w y de todo lo que quieran, pero depende de ellos. Sin embargo, cada variable depende del mismo parámetro, el parámetro t en este caso. Nada impide que dependan de 2 parámetros, ¿no? Habrá que verlos a segúnes técnicos, se puede hacer, pero empecemos por el caso más simple, son uniparamétricos. En ese caso, la regla de la cadena se ve así. Y más nada. Terminamos la clase de hoy, muchachos. Voy a cortar el video y pasarles el archivo